Bueno, nuevamente buenos días. Vamos entonces a retomar un poco lo que habíamos introducido en la clase pasada, que era justamente un aspecto que no podemos perder de vista, y es que nosotros tenemos ahora unos esfuerzos, perdón por lo repetitivo, tenemos unos esfuerzos que son fuerzas resultantes entonces de unas tensiones que son presiones, y que esas presiones se pueden después relacionar con las deformaciones, y que después esas deformaciones las vamos a poder también relacionar con los desplazamientos, ¿no? Y esa es nuestra lógica, ¿sí? Entonces, esfuerzo, tensión, deformación, desplazamiento, ¿sí? En esa línea. Y nosotros entonces lo que hablábamos la clase pasada era de un caso particular en el cual nosotros tenemos ahora un problema que es plano, que se conoce como problema de tensiones planas, porque indica que todas las tensiones que producen los esfuerzos se pueden modelar o se pueden considerar como que están contenidos en un plano, ¿no? Y damos un ejemplo que era justamente este que presentábamos acá, ¿no? De unas láminas que unen estos vidrios que se conocen como vidrios estructurales. Con esto hay montones de ejemplos. Y habíamos dicho entonces que lo que queríamos era empezar a estudiar qué sucedía si yo tomaba entonces de ese cuerpo, ¿sí? de nuestra estructura. ¿Qué pasa si yo tomaba ahora un cubo infinitesimal y estudiamos qué le sucedía a nivel de tensiones, de presiones a ese cubo? Y en particular, lo que nos interesaba saber era qué sucedía si yo empezaba a rotar ese cubo sobre su propio eje, qué le pasaba entonces a esas tensiones que eran perpendiculares y paralelas a las caras de ese cubo. Y habíamos justificado la necesidad de hacer eso en unas experiencias que yo les había colocado, que nos indicaban que las fallas en materiales, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, ocurren no en planos que son perpendiculares y paralelos, digamos, a la dimensión principal de la estructura, sino que ocurren en planos que son inclinados, ¿no? Y entonces justificábamos estas fotos que están acá, donde las fallas ocurren en planos inclinados, digamos, a la dimensión principal de una estructura. Justificábamos digamos, en ese tipo de fallas la necesidad de estudiar qué le suceden a estos cubos infinitesimales cuando ahora están inclinados, de tal manera de poder ver las tensiones, ¿verdad?, que son dominantes en mi cubo diferencial, de tal manera de encontrar la dirección en la cual, o la orientación de nuestro cubo en la cual las tensiones se magnifican, ¿no? O se incrementan a su valor máximo. Ese era nuestro objetivo. Entonces nosotros habíamos visto muy por encima, y aquí retomo entonces la clase, que podíamos hacer un análisis para poder relacionar, ¿verdad?, el estado de tensiones de nuestro cubo orientado sobre un plano cartesiano, XY, horizontal vertical, a lo que le sucedería al mismo cubo diferencial o cuadrado diferencial, en este caso que estamos en 2D, al rotarlo un ángulo que llamábamos alfa, y ese ángulo alfa es ese ángulo que está allí, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesaba saber. ¿Qué pasa con las tensiones que siempre van a ser perpendiculares y paralelas a las caras? ¿Qué le sucede ahora que yo empiezo a rotar la orientación de mi cubo o de mi cuadrado diferencial, si estoy en 2D o en 3D? Eso era lo que nosotros hacíamos. Entonces, ahora, ¿cómo se hacía esto? ¿No? Y eso fue lo que dejamos medio a mitad de camino. Lo que vamos a hacer, o lo que típica, una de las formas en las cuales yo puedo encontrar esta relación, es tomar, voy a colocar esto en azul para que se vea bien. Estoy hablando acá, en ese cuadrado. Lo que yo hago es realizar entonces tomar una sección de ese cuadrado que está definida por un plano inclinado, asumiendo que este plano inclinado, ¿sí?, tiene la misma
tiene la misma orientación, ¿verdad? Que nuestra, ahí no se ven muy paralelos que digamos, pero bueno, la idea es que nuestra dirección inclinada en Y sea igual o sea paralela a ese plano inclinado que estamos tomando nosotros allí. ¿Sí? Eso es para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, eso lo que vamos a hacer nosotros es extraer ahora ese triángulo de esa configuración que está allí, que sería la configuración en nuestro plano original, ¿no? En nuestro plano cartesiano. Y lo que vamos a decir es que el largo de esa cara que está inclinada, lo vamos a considerar como un DA. ¿Sí? Tiene un largo DA. Y ese largo DA va a ser igual al largo que tiene nuestra cara del mismo cuadrado, pero rotado, ¿no? En la posición rotada. De tal forma que yo entonces puedo decir que si mi lado es DA, estoy hablando acá, si ese lado tiene un DA, como yo conozco el ángulo de inclinación de mi plano en el que estoy trabajando, que en este caso en verdad sería, ¿sí? Este plano que está aquí, esto sería alfa, por lo tanto esto sería alfa, ¿sí? Yo entonces puedo decir que mi ángulo, estoy hablando ahora acá, estoy diciendo que mi ángulo alfa lo puedo considerar allí, de tal forma que este DA proyectado sobre la vertical tiene ese valor y ese DA proyectado sobre la horizontal tiene ese valor, ¿no? Del triángulo. Estoy hablando de las longitudes de ese triángulo, basándome en una longitud original DA, que es de la parte inclinada, que debería ser igual a la longitud de la cara inclinada de nuestro cuadrado diferencial o cubo diferencial. Entonces, una vez que yo extraigo ese triángulo, ¿verdad? De ese cubo diferencial, de ese cuadrado diferencial, mejor dicho, estamos en 2D, yo hago o tengo que hacer ahora un diagrama de cuerpo libre que esté en equilibrio. Entonces, ese diagrama de cuerpo libre va a tener las fuerzas que mi cuadrado, mi rectángulo, perdón, tiene en esa parte, son las mismas tensiones, ¿sí? Las mismas presiones, y ahora van a aparecer unas tensiones acá que van a ir paralelas y perpendiculares a esa cara. Y son las tensiones que yo quiero ahora encontrar. Fíjense que estas tensiones de aquí son las tensiones que van a aparecer acá. ¿Sí? Deberían ser iguales, esas tensiones que están allí. Entonces, de esta manera, en este diagrama de cuerpo libre, eso todavía no es un diagrama de cuerpo libre porque son presiones, yo tengo, bueno, en verdad sí es un diagrama de cuerpo libre, yo ahora tengo que convertir esas presiones, que son tensiones, que le estamos llamando tensiones, las convertimos en fuerzas equivalentes y hacemos entonces equilibrio. Entonces, al hacer eso, ¿sí? Ahora tenemos que encontrar, ¿verdad?, las valores de fuerza equivalente de cada una de esas presiones. Por lo tanto, la primera fuerza equivalente, como estas tensiones son constantes, son uniformes, yo voy a tener aquí de esta fuerza, de esta carga distribuida o presión XX, sigma XX, yo voy a tener que la fuerza equivalente va a ser sigma XX por la longitud de la cara. Entonces tendría yo esto por esa longitud. Y esa sería entonces la fuerza resultante de esa tensión sigma XX, ¿no? Y entonces lo que yo hago acá abajo, o lo que les presentaba entonces como fuerzas resultantes, es este diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que tiene entonces ahora no fuerzas o cargas distribuidas, sino que ahora tiene fuerzas, que son las fuerzas equivalentes que vienen de las tensiones aplicadas en ese triángulo diferencial. Entonces, una vez que yo tengo este diagrama de cuerpo libre, yo ahora hago sumatoria de fuerzas en las direcciones inclinadas. Es decir, sumo fuerzas en la dirección X' y en la dirección Y'.
en las direcciones que son inclinadas definidas por el ángulo alfa. Y una vez que yo hago esa sumatoria, ¿verdad? Yo llego entonces de la sumatoria de fuerzas en la dirección inclinada X', yo llego a esa expresión que está en rojo, encerrada en rojo, de la sumatoria de fuerzas en la dirección Y', yo llego a esa fuerza que es en la dirección inclinada Y', y ahora yo puedo hacer una analogía, ¿verdad? Fíjense que yo de esta primera relación de acá encuentro cuál es la relación del sigma X', es decir, encuentro cuánto vale el esfuerzo, volviendo aquí arriba, este esfuerzo que está acá, ¿sí? ¿Cuánto vale ese esfuerzo en función de mi estado tensional en plano cartesiano? Entonces, esta primera expresión que yo les coloco acá abajo me dice a mí cuánto es, ¿verdad?, el esfuerzo normal en la dirección X', basándome o en función del estado tensional completo de mi cubo diferencial cartesiano, ¿sí? Alineado con la horizontal y la vertical. Pero yo también puedo, o yo también necesito encontrar cuánto valen ahora esos esfuerzos cruzados, ¿sí? Es decir, el esfuerzo tangencial. Entonces, ese esfuerzo tangencial es lo que nosotros encontramos acá abajo y podemos entonces tener una relación del esfuerzo tangencial en ese plano inclinado, ¿verdad? En relación a mi estado tensional de eh, referido al plano cartesiano. Entonces yo ahora puedo obtener cuánto vale ese tau X' Y', es decir, cuánto vale esa tensión paralela a las caras o tangencial a las caras en función de mi estado tensional cartesiano. Y ahora lo único que me falta es poder encontrar cuánto vale, ¿verdad?, mi esfuerzo en la dirección Y', ¿sí? Y para eso, uno puede utilizar esta misma analogía, uno puede realizar otro triángulo, por ejemplo, uno pudiera realizar otro triángulo para que aparezcan esas tensiones, es decir, yo pudiera borrar todo esto y utilizar entonces un triángulo de esta manera, ¿sí? Para que aparecieran entonces aquí en nuestro triángulo, aparecieran las tensiones en la dirección Y', o yo pudiera también interpretarlo de una manera ligeramente distinta, ¿verdad? Asumiendo que mi ángulo, en vez de ser alfa, yo pudiera asumir que ahora mi ángulo es alfa más pi medios, ¿sí? De tal manera que yo ahora lo que estaría haciendo es como rotando todo el cubo para alinearlo a esta dirección. Y eso ustedes lo pueden hacer, cualquiera de las dos formas debería dar lo mismo, y es lo que uno entonces puede utilizar para llegar a esa siguiente expresión que me dice a mí ahora cuánto vale el sigma en esa dirección y prima, basándome en el estado tensional de mi cubo orientado cartesianamente horizontal vertical. Entonces, aquí ocurre algo interesante, ¿no? Aquí lo primero es que estas tres relaciones rojas, encerradas en rojo, me permiten a mí entonces ahora trasladar, ¿verdad? En verdad, transformar los esfuerzos que yo tengo en un sistema orientado horizontal vertical, que está definido por tres tensiones, que son sigma XX, sigma II y el tau XY. Ahora yo puedo encontrar cuánto valen las tres tensiones en ese cubo rotado, que serían el sigma X', el sigma Y', y el tau X', Y'. ¿Sí? Entonces, yo lo que acabo de obtener acá es una función, ¿verdad? O un funcional que me relaciona a mí cuánto vale X', Y', y el tau X', Y', en función de mi estado tensional orientado a horizontalmente y verticalmente. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer.
Y esas ecuaciones son las que presento acá abajo, perdón, acá abajo en rojo. Sí, esto como para saber en dónde estamos. Ok, ahora aquí hay algo interesante. Lo primero interesante es lo siguiente. Si yo tomo estas dos ecuaciones que están acá y las sumo, ¿sí? Es decir, voy a realizar la suma de x' más sigma y', ¿verdad? Me voy a dar cuenta de que esto es igual a sigma xx más sigma y. Y este resultado es bien interesante porque resulta, ¿verdad?, que la sumatoria de las tensiones normales de las caras de un cubo son invariantes. Es decir, que la sumatoria de las tensiones normales son independientes de la rotación que el cubo tenga. En otras palabras, si yo vengo y sumo estos dos valores, sigma x, sigma y, en ese sistema cartesiano, o si yo sumo este valor de estos sigmas en el sistema rotado, la sumatoria me da igual. Entonces, independientemente del ángulo alfa que yo tenga rotado mi cubo, la sumatoria de los esfuerzos, de las tensiones, perdón, es invariante. Y en teoría de elasticidad, algo que ustedes probablemente vean mucho más adelante en cursos que son o el de mecánica de sólidos 2 o en cursos avanzados de elasticidad, hay varios electivos o en cursos de elasticidad no lineal, ustedes van a profundizar en estas relaciones o estas características que se conocen como invariantes. Y van a ver que estas características son propiedades del tensor de tensión, es decir, de la matriz que contiene nuestras tensiones en cada una de las direcciones. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo presente y se le conoce usualmente como invariante. O sea, invariante es una definición o es una propiedad que viene del álgebra lineal, de ciertas matrices que tienen ciertas propiedades que son invariantes. Y una de esas propiedades es la sumatoria de las diagonales de una matriz, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, más general, cuando nosotros estamos hablando de la matriz que contiene las tensiones en todas las direcciones de interés, yo sé que esa matriz, ¿verdad? La sumatoria de la diagonal es invariante, ¿sí? Es independiente de la rotación del cubo. Así como también es invariante los autovalores de esa matriz y los autovectores de esa matriz, ¿sí? Pero bueno, eso es otra historia. Es otra historia. Ok. Entonces, hay que tener presente eso, que esa sumatoria de esos esfuerzos que son perpendiculares a las caras son invariantes. Ahora, nosotros también podemos manipular estas tres ecuaciones, ¿verdad?, que están acá encerradas en rojo, a través de identidades trigonométricas para expresarlas de esta manera, ¿sí? Yo no voy a demostrar eso, digamos, eso es carpintería, no, pueden buscarla en cualquier libro de la bibliografía que tenemos en el BIR, está descrito cómo se hace si tienen interés en hacerlo. Pero lo interesante es que esas relaciones entonces se pueden escribir todas en función del ángulo alfa, que es el ángulo en el que está rotado mi sistema, y esas ecuaciones entonces quedan expresadas de esta manera, ¿sí? Entonces, esas son las expresiones que tienen que guardar por allí ustedes, almacenarlas en algún lado. Entonces, hoy tengo una hoja de resumen allá abajo que es la que ustedes deberían tener presente siempre, ¿no? Que es la que contiene todas estas relaciones interesantes. Entonces, una vez que yo tengo estas relaciones, ¿verdad?, de las tensiones en el cubo rotado en función de las tensiones en el cubo no rotado, ¿verdad? Yo ahora puedo preguntarme cuál es el ángulo que hace que estas tensiones, ¿verdad?, sean máximas o mínimas, ¿sí? Porque a mí me interesaría saber efectivamente cuál es el ángulo que hace que la tensión
que la tensión en la dirección X' o en la dirección X' se magnifique, o yo también pudiera preguntarme cuál es el ángulo que hace que la tensión en el plano Y' se magnifique o se maximice, ¿no? Sea la máxima. Y para hacer eso, pues como ustedes ya podrán intuir, lo que hay que hacer es tomar este valor y derivarlo respecto a alfa e igualarlo a cero para poder encontrar dónde ocurre el máximo o el mínimo. Entonces, si uno hace eso, si uno hace digamos, ese desarrollo, y yo entonces derivo mi expresión, mi primera expresión en particular, esto es la derivada de esta primera expresión, estoy encontrando el mínimo y el máximo de la dirección X', yo encuentro, o puedo llegar a encontrar entonces, que llego a esta relación que presento acá abajo. Es decir, que para este ángulo que está allí, ¿ves? Para ese ángulo, este esfuerzo, esta tensión sigma X' y X y en la dirección, la tensión en la dirección X', se vuelve máxima o se vuelve mínimo, ¿sí? Para ese ángulo. Y ese ángulo yo lo llamé alfa n, ¿sí? Porque es un ángulo particular, no es cualquier alfa, es el alfa, es el ángulo que hace que mi tensión en la dirección X' sea máxima o mínima, ¿sí? Porque justamente estoy imponiendo mi condición de derivada igual a cero. Entonces, aquí lo importante nuevamente es que si yo hago eso, yo identifico que ese ángulo ocurre o pasa en ese alfa n. Lo estoy definiendo como alfa n, y alfa n viene entonces, o se puede obtener debido a esa relación. Pero aquí hay que notar algo importante, y es que la tangente de un ángulo se hace cero, ¿verdad? Cuando el ángulo es cero, pero también cuando el ángulo es 180. Y es decir, existen dos raíces acá. En verdad existen dos ángulos que hacen que, eh, que efectivamente, en otras palabras, existen dos ángulos que van a cumplir con esa relación que está allí. Es decir, la tangente de un ángulo es igual a este valor, pero la tangente de ese ángulo más 180 también arroja ese mismo valor. ¿Sí? Es decir, que esa ecuación que está ahí tiene en verdad dos soluciones. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, que existen dos ángulos alfa n, ¿verdad?, que cumplen con esa relación, ¿sí? Pero más aún, como yo sé que las raíces de esa tangente de 2 alfa están separadas 180 grados, yo sé entonces que las raíces de mi ángulo alfa n, porque está metido aquí este 2, yo sé que esas raíces tienen que estar separadas entonces 90 grados, ¿sí? Nuevamente, la tangente de un ángulo, voy a ponerlo aquí esto para que se entienda qué es lo que estoy diciendo, la tangente de beta igual a la tangente de beta más pi, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, por eso existen dos ángulos óptimos. Y como yo estoy diciendo que beta es 2 veces alfa n, entonces esto sería 2 veces alfa n. Yo lo que estoy diciendo entonces es que si yo identifico ese ángulo alfa n de esa relación, también existe un segundo ángulo que sería alfa n más pi medios, que también hace cumplir esta relación que está allí. Ok. Eso es sumamente importante porque ahora yo me doy cuenta, que el sigma máximo ocurre a un ángulo alfa n, mientras que el sigma mínimo ocurre a 90 grados de ese ángulo máximo. Y a 90 grados yo tengo justamente, ¿verdad?, el ángulo, voy a ponerlo por acá, a 90 grados, yo tengo mi ángulo acá inclinado, ¿sí? Este ángulo está inclinado alfa n,
Entonces, yo sé que el máximo va a ocurrir acá, en esta dirección eh, definida por alfa n, pero yo sé que el mínimo va a ocurrir a 90 grados de esa dirección máxima. Es decir, el mínimo ocurre a 90 grados del máximo. Y en este caso en particular, entonces nos estamos dando cuenta que mientras que el máximo ocurre en la dirección X', el mínimo ocurre en la dirección Y'. ¿Sí? Entonces, esto siempre va a ser mutuamente excluyente. Si yo llego a conseguir el máximo y me doy cuenta que el máximo ocurre en la dirección X', el mínimo tiene que ocurrir en la dirección Y'. Si yo entonces me doy cuenta que el máximo ocurre en Y', entonces el mínimo tiene que ocurrir en X'. ¿Sí? Entonces, mientras en una dirección yo encuentro el máximo valor de la tensión normal, en un plano que es perpendicular yo tengo que tener la mínima. Entonces, siempre va a ser así, siempre. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que yo acá tengo, voy a recapitular un poquito, mi relación de las tensiones normales y perpendiculares o normales y tangenciales a las caras en mi cubo rotado, una cantidad alfa, ¿verdad? Arbitraria, pero yo también ahora que acabo de encontrar cuál es el alfa que hace que las tensiones normales se maximicen y se minimicen, yo entonces también puedo encontrar, ¿verdad?, cuáles son esos esfuerzos, esas tensiones que se conocen como tensiones principales. Y se conocen como tensiones principales porque nos van a indicar que una va a ser máxima, la otra va a ser mínima, y si nosotros nos damos cuenta y hacemos el cálculo y sustituimos esta relación, la sustituimos acá para encontrar cuál sería el valor del esfuerzo paralelo a las caras en esa posición donde los esfuerzos normales son máximos, nos vamos a dar cuenta que va a ser cero. Es simplemente sustituir esta relación que está acá, sustituirla en nuestra ecuación. Entonces, ¿cuál es, digamos, el resumen de esto? El resumen es, y voy a copiarme esto acá, ¿sí? El resumen es el siguiente. El resumen es que yo, al tener entonces un cubo o un cuadrado, voy a colocar aquí sigma x, x, sigma y voy a colocar acá en azul el tau xi y el tau xi, ¿sí? Lo mismo en las caras que en las caras de acá, pero no lo voy a colocar para no ensuciar tanto el dibujo, ¿sí? Una vez que yo tengo, digamos, mi cuadrado, yo puedo entonces ahora empezar a rotar mi sistema de tal manera que yo quiero rotarlo hasta un ángulo alfa n definido de esta manera, ¿sí? Definido, fíjense, en función de nuestro cubo cartesiano o alineado. Esto está definido basándome en mi posición del cubo alineado, de tal forma que yo ahora puedo encontrar dónde, voy a colocar aquí, estas tensiones ahora son máximas o mínimas. Entonces yo me doy cuenta que el máximo ocurre a un ángulo sigma n, que el mínimo ocurre a un sigma n más alfa, y adicionalmente me doy cuenta que el esfuerzo paralelo a las caras o tangencial va a ser cero. Entonces, en esta condición, yo me doy cuenta acá que si esta inclinación es alfa n, entonces existe un ángulo, yo puedo empezar a rotar mi cubo diferencial hasta un ángulo alfa n, definido con esta ecuación que tenemos aquí,
de tal manera que las tensiones en el cubo se vuelven puramente perpendiculares a las caras. Es decir, que no existen tensiones que son paralelas a las caras. Es decir, los taos se hacen cero. Y eso significa que los taos se hacen cero y también significa que estas tensiones que yo encuentro normales, una va a ser máxima y la otra va a ser mínima. ¿Sí? Porque mientras XX es máximo, entonces el II es mínimo, y mientras II es máximo, el XX es mínimo. ¿Sí? Ocurren, son mutuamente excluyentes. Entonces, esta otra relación es sumamente importante y por eso las coloqué aquí encerradas en ese recuadro rojo que les presento. ¿Sí? Entonces, estas tensiones son las tensiones que se conocen o se definen como tensiones principales. Y son principales entonces porque es el ángulo en el cual ese cuadrado o cubo diferencial está sometido a tensiones puramente perpendiculares al cubo. No tiene tensiones que se llaman cortantes o tensiones paralelas a las caras o tangenciales a las caras. Ok. Espero que me estén siguiendo. Si no es así, por favor, interrúmpanme porque es importante ir entendiendo hacia dónde vamos. ¿Sí? Entonces, lo primero es que tengo mi cubo o mi cuadrado y que ahora yo lo puedo empezar a rotar hasta darme cuenta, ¿verdad? Que llego a un esfuerzo tangencial cero en todas las caras, y que ese ángulo está definido entonces por ese alfa n. Y que en ese ángulo alfa n no solamente se hace cero el esfuerzo tangencial o el esfuerzo paralelo a las caras, sino que los esfuerzos normales a las caras, uno se hace máximo y el que está en la dirección perpendicular se hace mínimo. Ok. Ahora podemos preguntarnos lo mismo, ¿verdad? Porque ¿de dónde se derivó esto? Esto se derivó, o toda esta ecuación vino, de yo poder encontrar, ¿verdad? Dónde el esfuerzo se hacía cero, donde el esfuerzo que es normal a las caras se hace cero. Ahora yo también pudiera encontrar, ¿verdad? Donde el esfuerzo, y recuerden, esto me permite a mí encontrar un máximo y un mínimo para los esfuerzos que son normales a las caras. Pero yo también ahora pudiera hacer lo mismo con el esfuerzo que es perpendicular, que es paralelo a las caras o tangencial a las caras. Si yo hago esto, entonces yo voy a encontrar dónde es el máximo y dónde es el mínimo, pero del esfuerzo que es paralelo o tangencial a las caras. ¿Sí? Entonces, si uno hace, digamos, el mismo procedimiento, pero para los esfuerzos que son ahora tangenciales a las caras, es decir, yo quiero ver dónde los esfuerzos tangenciales son máximos y mínimos, ¿sí? Yo llego ahora a este ángulo, ¿sí? Ese ángulo lo llamé alfa t para diferenciarlo del anterior. El ángulo anterior es el ángulo en el cual los esfuerzos normales se hacen máximos o mínimos. Este ángulo es el ángulo en el cual el esfuerzo tangencial se hace máximo o mínimo, ¿sí? Entonces, el n es cuando los normales se hacen máximos mínimos, el t es donde los tangenciales se hacen máximos o mínimos. Por eso le puse n y t. Ok. Y se puede hacer lo mismo, ¿verdad? Yo ahora puedo sustituir esta relación en mis relaciones iniciales, que son estas que yo tenía acá. La sustituyo aquí, de tal manera que yo puedo identificar ahora que los esfuerzos tangenciales, ¿verdad? Que son máximos y mínimos, tienen esta expresión, ¿sí? Ese sería el esfuerzo tangencial máximo y mínimo, y vemos que el máximo tiene un número y el mínimo tiene el mismo número, pero con el signo negativo, ¿sí? Es decir, que el esfuerzo tangencial mínimo no es cero,
sino que el esfuerzo tangencial máximo es positivo y el esfuerzo tangencial mínimo es negativo. Eso es lo que estamos diciendo. Pero tienen el mismo valor. Y adicionalmente, si nosotros estudiamos trigonométricamente qué pasa acá con ese ángulo alfa t, nos podemos dar cuenta que existe una relación entre alfa t y alfa n. Y yo no voy a profundizar mucho acá, pero lo que les voy a decir es que esa relación es que esos ángulos están separados 45 grados. Entonces, de tal manera que una vez que yo identifico el ángulo alfa n, que es el ángulo que habíamos identificado acá arriba, ¿sí? El que hace que las tensiones normales sean máximas y mínimas, yo ya puedo identificar el ángulo alfa t sin tener que calcular, ¿no? De tal manera que yo ahora puedo tener unas relaciones donde sé que el alfa n maximiza al esfuerzo en la dirección x', yo sé que el alfa n más 90 grados minimiza el esfuerzo en la dirección y', y yo sé que alfa n más 45 grados maximiza el esfuerzo tangencial, y yo sé que el alfa n menos 45 grados minimiza el esfuerzo tangencial. Entonces yo nada más necesito calcular, ¿verdad? El alfa n. No necesito calcular esta relación que está acá. Pero esa relación, digamos, es necesaria calcularla para darme cuenta que existe esa relación entre alfa n y alfa t. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que yo tengo estas expresiones, yo también me doy cuenta de algo interesante, ¿verdad? Y es que en esta condición, es decir, en el ángulo en el cual las tensiones tangenciales se hacen máximas y mínimas, ¿verdad? Que se hacen simultáneamente, mientras en una cara la tensión es máxima, en la otra cara la tensión es mínima, la tangencial, yo me doy cuenta que las tensiones normales, ¿verdad? Son distintas de cero. Fíjense que en el caso anterior, ¿verdad? Yo tenía que mientras las tensiones normales se hacen máximas mínimas, la tangencial se hace cero. En este caso, yo lo que tengo es que mientras las tangenciales se hacen máximas y mínimas, las tensiones normales no son cero. Y tienen esta expresión. Y de hecho esta expresión es interesante porque esta expresión es lo que uno conoce como esfuerzo medio. ¿Sí? Es un esfuerzo normal más el otro entre dos. ¿Sí? Es el esfuerzo promedio. Y eso también va a ser interesante. Ok. Como esto es mucha información, ¿verdad? Yo les puse acá una hoja resumen, que es la hoja que ustedes necesitan, en verdad, tratar de interiorizar. Y esta es la hoja que es realmente importante. ¿Por qué es importante? Porque yo acá les coloco entonces las relaciones que hay encerradas en rojo, ¿verdad? Para relacionar los esfuerzos en ese cubo inclinado, un ángulo arbitrario alfa. Entonces, si yo lo que quiero es inclinar mi cuadrado diferencial, un ángulo alfa arbitrario que yo quiera, entonces yo utilizo estas relaciones que están acá. Si yo lo que quiero ahora es encontrar cuál es el ángulo que hace que los esfuerzos normales sean máximos y mínimos, entonces estas son las relaciones que yo tengo que utilizar. ¿Sí? Y aquí está entonces el ángulo, ustedes lo pueden agrandar, ¿no? Está vectorizado, esto tiene alta calidad, ustedes lo pueden hacer zoom en su PDF y no debería haber problema. Entonces ahí están las ecuaciones. Y lo único que hay que tener presente, ¿verdad? Es que en esta condición, donde existen las máximas tensiones normales, y obviamente a 90 grados también existen las mínimas tensiones normales, o sea, mientras en un ángulo es máximo, en un ángulo perpendicular es mínima, entonces donde las tensiones normales son máximas y mínimas, en verdad, yo no tengo esfuerzos tangenciales, ¿no? Esto es importante, no tengo esfuerzos Profe, tangenciales. Ajá, adelante. que
tiene ahí a la izquierda, que está la parte que me perdí un poquito, que cuando el sigma x es máximo, el sigma y prima es mínimo. Sí. Y ahí viceversa. Entonces ahí lo que se refiere es como, por ejemplo, si el sigma x... ¿Pero cómo sé cuál es el que se está maximizando en ese ángulo? Porque Tendría que ir al siempre, ejercicio. aquí, cómo sé que se está maximizando? Porque siempre que tú tengas aquí el ángulo alfa n, que tú despejes de acá, el ángulo más pequeño, es el que te va a hacer el máximo de esa dirección en particular. Si yo tengo el contrario, o sea, Ya, si yo perfecto. tengo, entonces de esa manera, de todos modos vamos a hacer ejercicio y se van a dar cuenta cómo opera esto. ¿Sí? Pero sí, eso es una confusión que existe, que es medio regular y que es natural, de hecho, que existe. Pero lo vamos a ir aclarando poco a poco. Por ahora lo que me interesa, en verdad, es que ustedes vean que estas relaciones están, que existen, ¿verdad? Y que este comportamiento eh, es algo que nosotros vamos a necesitar eh, calcular, ¿no? Nosotros vamos a necesitar encontrar dónde esas tensiones normales se maximizan y se minimizan, ¿no? Ok. Entonces, qué otra cosa me interesa a mí saber? Es, bueno, dónde las tensiones tangenciales también se maximizan y se minimizan, ¿sí? ¿Dónde ocurre, a qué ángulo ocurre esas tensiones máximas mínimas? Mientras que el ángulo, entonces, sí, alfa n es el ángulo donde las normales se maximizan y se minimizan. El alfa t es el ángulo donde las tensiones tangenciales se maximizan y se minimizan. Y lo único que hay que recordar acá es que en este caso, pues nosotros vamos a tener que las tensiones que ocurren acá normales son iguales, ¿sí? Y son iguales a la tensión media, mientras que la tangencial, bueno, tiene allí su valor máximo mínimo. Y acá, entonces, otra, digamos, relación que es importante conocer es que yo sé que el sigma máximo ocurre a sigma n, que el sigma mínimo ocurre a alfa n, que el mínimo ocurre a alfa n más 90, que el esfuerzo, que la tensión tangencial ocurre su máximo a alfa n más 45 y la mínima a alfa n menos 45. ¿No? Estas son las relaciones importantes. Y en verdad esta es la hoja, ¿sí? O esta es la hoja que es fundamental. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Por lo menos, ¿cómo pueden ustedes jugar con esto? Bueno, tienen que jugar más o menos siguiendo el siguiente ejemplo. Yo tengo una estructura y esa estructura tiene entonces unas cargas externas y yo lo que ahora hago es extraer un cuadrado o cubo diferencial. Yo tengo que conocer cuáles son las tensiones en ese cubo diferencial. Eso todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer más adelante con unos ejemplos. Pero por ahora, digamos, esto es dato. Yo pudiera extraer ese estado tensional cartesiano, alineado a la horizontal y a la vertical, y yo pudiera decir, ah, ese es mi estado tensional. Y ahora yo me pregunto, bueno, ¿cuál sería, verdad, mis tensiones principales y sus direcciones? ¿Y cuál sería la tensión tangencial máxima y su dirección? Es simplemente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es identificar en este caso cuál es el sigma XX, cuál es el sigma XY y cuál es el tau XY, pero aquí hay que tener mucho cuidado de relacionarlos a este gráfico que está acá, porque eso es lo que nosotros estamos llamando positivos en estas relaciones que nosotros encontramos acá, ¿sí? Es decir, que todas estas relaciones están referidas a las direcciones que yo tengo presentadas ahí. De tal forma que entonces me voy a traer esta referencia para pegarla acá. Entonces yo tengo que aquí en verde tengo una tensión vertical, que sería la II,
¿verdad? Y aquí voy a colocarle igual, sería a 10, pero como va en la dirección contraria a mi referencia, entonces en verdad esto es menos 10. Y lo mismo hago aquí con mi tensión, que es el tau xi. El tau xi, mi referencia positiva va hacia arriba, por lo tanto, esto es menos 5. Y como yo no tengo tensiones horizontales, entonces mi tensión XX tiene que ser 0. Y una vez que yo defino esas tensiones, bueno, tengo que llegar aquí, aplicar estas fórmulas para despejar cuánto vale la tensión máxima mínima y en qué ángulo ocurre, al igual acá abajo, ¿sí? Entonces de aquí, el ángulo mayor, perdón, el ángulo más pequeño es el ángulo donde ocurre el máximo y el ángulo más alto es el ángulo donde ocurre el mínimo, en ese orden. Que fue un poco la pregunta que me hizo, me parece, Benjamín. Ok, esto es súper interesante, pero es más interesante aún lo que vamos a ver a continuación, que se conoce como el círculo de Moore. De Moore porque hubo una persona, y se me olvidó el nombre del caballero Moore, parece que era como Cristian, no recuerdo bien, pueden buscarlo en Wikipedia, que se dio cuenta de un aspecto bien interesante que es el que les menciono a continuación. Esta es la misma lámina resumen anterior, digamos, es lo que tienen que saber. Y lo que hizo este caballero fue entonces tomar esta relación y esta relación. Es decir, dónde ocurre la relación, o sea, las relaciones que me unen el esfuerzo normal en la dirección X' con el esfuerzo y el esfuerzo tangencial. ¿Sí? Son estas dos mismas ecuaciones, son esas dos que yo subrayé ahí arriba. Entonces él dijo, bueno, voy ahora a manipular ligeramente estas ecuaciones de tal manera de tomar este término y pasarlo al lado izquierdo de la igualdad, ¿no? Y entonces eso fue lo que se hizo aquí abajo. Nada más. Eso es la única diferencia entre esas ecuaciones. Él pasó ese término a la izquierda. Y él dijo ahora, bueno, ¿qué sucede si yo elevo al cuadrado este término y yo elevo al cuadrado este término y los sumo? Entonces, ahí hay digamos, un desarrollo un poquito engorroso, no tanto tampoco, y él se da cuenta de que al hacer esas elevaciones al cuadrado y sumarlas, que es lo que tenemos nosotros aquí del lado izquierdo, llegamos, ¿verdad? Después de manipular el lado derecho de estas dos ecuaciones, es decir, el cuadrado de ese lado derecho y sumados, él se da cuenta que llega a esta expresión, ¿no? Es una expresión donde el esfuerzo en la dirección X' está acá, el esfuerzo el esfuerzo tangencial a esa dirección X' es ese que está allí, y los demás valores son valores que yo conozco, que puedo considerar constantes, porque solamente dependen del estado tensional cartesiano, es decir, el que está alineado a la horizontal y a la vertical, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que está en rojo, ¿sí? Esto que está en rojo, depende nada más del estado tensional alineado a la horizontal y a la vertical. Y él se da cuenta que esto que está aquí es la ecuación de un círculo. Y él dice, entonces, bueno, qué interesante porque esto es, si yo llamo a este término, lo llamo A, y todo este término lo llamo R cuadrado, yo tengo ahora un círculo. Y lo que él dice es que ahora él tiene una ecuación de un círculo que si la grafica digamos, en unas coordenadas tau sigma, siendo esas coordenadas las inclinadas, esto es importante, aquí esto es tau prima, sigma primas, o sea, en el sistema prima, en el sistema inclinado, él se da cuenta que eso es un círculo que tiene una posición A que viene dada por ese término y que tiene un radio que viene dado por la otra término que está ahí encerrado en rojo. ¿Sí?
Y tal vez para que quede claro este A, entonces viene de aquí, y todo esto es este R cuadrado que está allí. Y entonces él dice, esto es muy interesante, porque ahora yo tengo una interpretación geométrica del estado tensional, es decir, de mi tensión, de mi tensor de tensiones. Yo tengo una representación geométrica. Entonces él se da cuenta de esto, ¿verdad? Y él crea esa interpretación geométrica que es a lo que se le conoce como el círculo de Moore. De Moore porque es el apellido del caballero, pueden googlearlo, yo por ahí lo anoté, 1882, para que tengan una referencia en tiempo, ¿verdad? De que esta cuestión tiene más de 100 años y que es sumamente valiosa porque aún el día de hoy se sigue utilizando, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que él apela? Bueno, lo que él apela es, fíjense que nosotros, aquí esto es importante entenderlo, de dónde venimos, ¿no? Aquí lo que hicimos fue estoy acá, tomar la relación entre los esfuerzos normales y tangenciales, pero los normales solamente en la dirección X', ¿sí? Y llegamos entonces a esta expresión que está acá. Si ustedes toman la misma relación, ¿verdad? Pero ahora, de los esfuerzos que están en la dirección Y' con los tangenciales, van a llegar a la siguiente expresión. Es decir, es exactamente la misma que la anterior, pero la única diferencia es este término, que en un caso es el X' y en este caso es el Y'. Es decir, que el círculo que se genera es el mismo para ambos casos, ¿no? Entonces, él dice, bueno, perfecto, me di cuenta de esto y vamos a ver qué puedo sacar como conclusiones de acá. Entonces, él dice, bueno, vamos a estudiar primero lo que sucede solamente en la dirección X', ¿verdad? Entonces, él toma esta ecuación y él dice, esta es la ecuación referida al X', y él dice, voy a graficar entonces el círculo que relaciona el X', en sigma y el X', Y' en tau, es decir, el esfuerzo normal en X' y el esfuerzo tangencial. Según este sistema de referencia que está allí, ¿no? Entonces, él dice, bueno, yo sé que el esfuerzo máximo, ¿verdad? Tiene que, como esto es un círculo, ¿verdad? El esfuerzo máximo, o sea, el lugar donde el sigma X', se hace máximo, pues tiene que estar obligatoriamente en ese punto, ¿sí? Que es donde el círculo tiene su máximo valor de sigma X', ¿sí? Y yo sé también que si yo evalúo esta expresión que está acá, ¿verdad? Para un ángulo alfa n, siendo alfa n el que maximiza los esfuerzos normales en la dirección X', ¿verdad? Yo sé entonces a qué ángulo ocurre ese alfa o este valor, perdón. Yo sé el ángulo que ocurre, en donde ocurre este valor de sigma X', máximo. ¿Sí? Entonces, este alfa n me dice dónde el X', Y' ocurre el máximo, pero respecto a donde está ubicado el XX. ¿Sí? Es decir, yo lo que ese ángulo alfa n me describe la dirección que es horizontal en un primer momento, que es la dirección donde el XX tiene su valor o está orientado, y ahora yo lo que encuentro es el alfa n que me maximiza el esfuerzo normal a esa cara. ¿Sí? De tal manera que si yo entonces ese alfa n lo identifico aquí, alfa n, y lo estoy asumiendo como una rotación positiva, eso quiere decir que el alfa n, acá en mi círculo, también va a tener una rotación positiva desde una ubicación que va a ser
el estado de esfuerzos en la posición cartesiana hasta llegar al máximo. Es decir, aquí lo que tenemos que tratar de entender es que en este punto donde ocurre el esfuerzo máximo, mi cubo está de esta manera, orientado de esta forma, con un ángulo alfa m. Mientras que en esta posición que está aquí abajo corresponde a un cubo que tiene entonces el sigma xx, el sigma ii, y tiene los esfuerzos cortantes tau xi, tau xi. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como este ángulo, ¿verdad? Este ángulo que está acá, donde ocurre el máximo, está referido a la posición, digamos, centrada o alineada horizontal vertical, este ángulo alfa va en sentido antihorario, positivo. Por lo tanto, el círculo también tiene que ir en sentido positivo, desde la posición horizontal vertical hacia la posición inclinada, que sería ese máximo que ocurre allí. Entonces aquí lo que es un poco, a lo mejor raro de ver, es justamente que este círculo está referido a los sistemas inclinados. ¿Sí? Yo también pudiera entenderlo como si mi sistema tuviese otro sistema que fuese así, ¿no? Donde aquí sí yo tendría el tau xi y aquí yo tendría el sigma xx. ¿Sí? Entonces yo, si lo veo de esa manera, yo veo que entonces este ángulo marca una rotación positiva para encontrar dónde ocurre el valor máximo. Entonces aquí lo importante es, voy a borrar aquí un poco, aquí lo importante es saber, ¿verdad?, que en este círculo o en esta representación geométrica de las ecuaciones que presentamos con anterioridad, yo tengo aquí siempre referido a un sistema que está cartesiano, horizontal y vertical. Yo tengo entonces que el valor, ¿verdad? Si yo grafico este punto acá inferior, lo defino como un punto A y que ese punto A tiene estas coordenadas que están acá, ¿sí? Es decir, que tengo que tomar este valor y menos el valor del corte, ¿sí? Entonces, yo al poner ese punto allí, en mi círculo, yo puedo calcular cuánto es el ángulo respecto a donde ocurre el valor máximo, ¿no? Entonces eso es, digamos, una propiedad geométrica o una interpretación geométrica de lo que nosotros estamos viendo en las ecuaciones. Y adicionalmente yo sé que este círculo está centrado, ¿verdad?, en el esfuerzo medio. Entonces yo, al tener los valores de mi sistema o al tener las tensiones de mi sistema horizontal vertical, yo sé el esfuerzo medio, por lo tanto yo pudiera saber dónde está el círculo centrado, ¿verdad? Yo también pudiera graficar dónde está el punto A, porque es fácil conocerlo, y con el punto A y saber dónde está el círculo centrado, yo puedo saber cuánto es el radio, geométricamente, y adicionalmente el ángulo de inclinación. Y con el ángulo de inclinación y el radio ya yo puedo conocer cualquier punto del círculo y puedo encontrar geométricamente cuánto vale el sigma A. De hecho, ustedes pueden agarrar un papel cuadriculado o milimetrado, no sé cómo se le llama acá, nosotros lo llamamos así, y yo pudiera entonces ubicar el centro, ubicaría entonces este punto, el centro del círculo, y después yo pudiera ubicar esta posición A y simplemente lanzando una recta y con un compás haciendo una circunferencia, yo puedo con ese papel milimetrado encontrar cuánto vale el sigma máximo, el sigma mínimo, e identificar a qué ángulo ocurre. Entonces,
Entonces, esto es un método sumamente potente porque es un método gráfico. Y así como yo puedo tener un círculo referido para el sigma x', es decir, para la dirección x, yo puedo obtener un círculo para la dirección y'. Fíjense que aquí yo estoy graficando contra el sigma o contra el esfuerzo, contra la tensión que está en la dirección y'. Y ocurre exactamente lo mismo. La única diferencia es que, como yo sé que mientras este punto A es máximo, es decir, mientras el máximo esfuerzo ocurre en la dirección x', yo sé que ese máximo esfuerzo ocurre también, digamos, está separado 180 grados con el esfuerzo mínimo, ¿no? Entonces, si el máximo ocurre acá, pues entonces el mínimo tiene que ocurrir acá, y si el máximo está referido a una posición o ocurre en la dirección x', entonces yo puedo decir que el mínimo también está referido a la posición y'. Y aquí lo importante es darnos cuenta, ¿verdad?, que la separación en el círculo, en este círculo se llama el círculo de Moore, a esta coordenada usualmente yo la llamo B. Aquí lo importante es darnos cuenta, ¿verdad?, que lo que se grafica en el círculo de Moore es 2 veces siempre el ángulo de rotación de nuestro cuerpo. Y ese es dos veces porque, bueno, aquí trigonométricamente, acá arriba siempre aparece 2 veces el ángulo, ¿sí? Tiene que ver, sale de ahí. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nosotros podemos decir acá? Bueno, nosotros lo que podemos decir es que yo puedo unir la información, ¿verdad?, de los dos círculos de Moore, el que está referido a la dirección x' y el que está referido a la dirección y'. Los puedo unir y los puedo colocar en una misma representación. Y esa representación es la que yo coloco acá abajo, que en verdad es la que nos va a nosotros a importar y a ser relevante, ¿sí? Entonces, el círculo de Moore no es otra cosa que esto, y con esto yo voy a ir terminando para no alargarme tanto. Entonces, el círculo de Moore usualmente se coloca acá la tensión tangencial, y aquí se colocan las tensiones normales, ¿sí? Normales a las caras. Porque a mí lo que me interesa ahora es saber dónde ocurre la tensión máxima, la tensión mínima y a qué ángulo ocurre, ¿sí? Eso es lo que me interesa a mí saber, ¿sí? No importa si yo la llamo x', y' o como sea, lo que me interesa saber es dónde ocurre el máximo, dónde ocurre el mínimo. Entonces, uno lo que hace con esta referencia, que es la que es realmente importante, esta es la que ustedes tienen que guardar allí en memoria. Uno, a partir de nuestro sistema cartesiano horizontal vertical, ustedes van a graficar primero estos dos puntos que están ahí, el punto A y el punto B, que tiene coordenadas tal cual como yo las coloco allí, ¿no? Ustedes grafican esas coordenadas basándose en esta referencia que tienen allí, trazan una línea recta, ¿verdad?, que sería esa línea recta punteada que tienen allí. Esa línea recta atraviesa el eje horizontal, y ese eje horizontal, pues, les define a ustedes el centro del círculo. Ese centro del círculo ustedes también tienen las coordenadas porque es el valor del esfuerzo medio, y eso les permite a ustedes entonces de manera rápida poder calcular el radio, ¿sí?, geométricamente. Y con el radio ustedes pueden entonces calcular dónde ocurre el sigma máximo, ¿verdad? Cuál es el valor del sigma máximo, cuál es el valor del sigma mínimo, que es simplemente la coordenada x de estos dos puntos. Y después ustedes tendrían también la posibilidad de calcular este ángulo, y ese ángulo es 2 veces donde ocurre el valor máximo, ¿sí? Entonces yo sé que ese ángulo tiene que estar entonces medido desde la línea AB, medido hacia donde ocurre el máximo. Entonces siempre en esa dirección.
Entonces, para poder entender esto un poquito, yo les coloqué acá un ejemplo, ¿sí? Voy a copiar y pegar esto. Esto nos va a tomar prácticamente 2-3 minutos, así que con su permiso me voy a alargar esos 2-3 minutos nada más. Voy a borrar todo esto, ¿verdad? Tenemos entonces, ¿qué es lo que quisiéramos nosotros? Encontrar dónde ocurren los esfuerzos máximos mínimos, y lo voy a hacer por este círculo de Moore. Entonces, lo primero que nuestra referencia es esta, y comparado a nuestro estado de tensiones, yo sé entonces que el sigma XX es 0, que el sigma II es menos 10, y yo sé que el tau XI vale menos 5. Menos 5 porque la orientación de esta flecha viene en contra de la orientación de la flecha que yo tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que es negativo. O sea, una vez que yo tengo, ¿verdad?, mis valores referenciados a mi problema cartesiano, horizontal, vertical, yo ahora voy a dibujar el círculo de Moore. Entonces, ¿qué hago yo en el círculo de Moore? Bueno, yo lanzo aquí, estos son los sigmas, estos van a ser los taus. Recuérdense que estos siempre van a ser los sigmas y los taus en una dirección inclinada. Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Bueno, yo tengo que calcular cuánto vale, cuáles son las coordenadas del punto A y del punto B. Las coordenadas del punto A, si ustedes se recuerdan de lo que dijimos aquí en nuestro gráfico de referencia, las coordenadas de A son sigma x menos tau xy. Entonces, por esa razón, las coordenadas son sigma xx menos tau xy. Esas son las coordenadas del punto A. Toman entonces ustedes según lo que tienen, se dan cuenta que la coordenada es 0 y 5. ¿Sí? 0 porque el x es 5 y 5 porque el tau xy vale menos 5. Estamos graficando menos tau xy. Mientras que las coordenadas del punto B son el tau II, perdón, el sigma xy con el tau xy. Estas son las coordenadas de nuestro punto B. Entonces, una vez que yo tengo las dos coordenadas, ahora las grafico. Entonces, yo tengo que graficar mi punto A y mi punto B. Entonces, si yo hago, voy a graficar el punto A tiene coordenada 0 en X y tiene una coordenada 5. Es decir, este es mi punto A. Está acá arriba. Esto tiene una coordenada que es 5 en tau. Y mi punto B tiene ahora una coordenada que es menos 10. Es decir, que si esto es 5, esto es 10. ¿Sí? Una coordenada menos 10 en X, menos 5, como por acá. Este punto sería el punto B. Este punto A sería 0, 5. El punto B sería menos 10, menos 5. Trazo una línea recta, ¿verdad? Yo también puedo calcular el esfuerzo medio. El esfuerzo medio es en este caso, 0 menos 10 entre 2, sería menos 5. Yo sé entonces que este centro, que está aquí, tiene que tener una coordenada o una separación aquí de 5. Y yo aquí puedo trazar entonces mi círculo. Me perdonan aquí que esto... Mira, no salió tan mal. No salió tan mal. Entonces, ese va a ser mi círculo de Moore. Ahora, ¿cómo puedo calcular yo los esfuerzos máximos mínimos? Bueno, yo conozco, lo que a mí me interesa ahora es conocer cuánto vale la coordenada de este punto que está acá y la coordenada de este punto verde que está allí. Entonces, para el punto máximo, que es el punto que está allá a la derecha, este punto que está allí, yo necesito decir que ese punto tiene unas coordenadas, ¿verdad? Que va a ser el radio de mi circunferencia menos 5. Entonces yo sé que el radio de mi circunferencia lo puedo calcular porque lo puedo obtener de este triángulo que está aquí, ¿sí? De ese triángulo yo me doy cuenta que ese radio es 5 raíz de 2, ¿sí? Por trigonometría. Entonces yo sé que esta coordenada del punto verde va a ser
5, que es esta distancia que está acá, pero a esa distancia le tengo que restar el radio. Entonces, en verdad, sería 5 raíz de 2 menos 5. Y esto me da a mí 5 por raíz de 2 menos 1. Y este sería el valor de este, voy a colocarlo aquí, de esta coordenada que está allí. Es decir, que esta coordenada tiene 5 raíz de 2 menos 1, 0. Y ese es el valor del esfuerzo máximo. El valor del esfuerzo mínimo va a ser entonces la coordenada de este punto verde que está acá. Y sería entonces, esa coordenada sería 5 más el radio, que sería 5 raíz de 2. Por lo tanto, eso, la coordenada sería 5 por raíz de 2 más 1. Estas serían las coordenadas de ese punto. Y esto es por trigonometría nada más. Entonces, yo de acá sé que mi esfuerzo máximo va a ser 5 raíz de 2 menos 1, que el sigma mínimo va a ser 5 raíz de 2, ¿verdad? Menos aquí. ¿Eh? Va a ser menos 5 raíz de 2 más 1, porque es respecto al sistema de referencia. Y adicionalmente, yo también sé cuánto vale el tau máximo, porque yo sé que va a ser igual al radio. ¿Sí? El tau máximo ocurre acá arriba y acá abajo, y va a ser igual al radio. Y esto va a ser entonces 5 raíz de 2, y yo sé que el tau mínimo va a ser menos 5 raíz de 2. Entonces yo puedo, entendiendo la interpretación geométrica del círculo de Moore, yo puedo construir mi estado principal de tensión. Y adicionalmente yo puedo saber cuánto vale este ángulo. Este ángulo, habíamos dicho entonces, voy a limpiar aquí un poco el dibujo. ¿Sí? Habíamos dicho que voy a dejar aquí el punto A. Este ángulo es 2 veces alfa n, ¿verdad? Medido siempre desde la recta que une AB hacia la horizontal. Por lo tanto, este ángulo viene hacia abajo. Y ese ángulo, entonces, en este caso es 45 grados. ¿Sí? Porque tenemos aquí un triángulo con coordenadas 5, 5. Entonces, esto es 45 grados. Por lo tanto, alfa n es 22.5 grados. ¿Sí? 22 son 44 y medio es 45. Y yo sé entonces que este valor máximo, digamos, yo sé que ahora el sigma máximo ocurre a 22.5. Yo sé que el sigma mínimo ocurre a 22.5 más 90 grados. Y yo sé que el tau máximo ocurre a 22.5 más 45 grados. Y yo sé que el tau mínimo ocurre a 22.5 grados menos 45 grados. ¿Sí? Estas relaciones son las que aparecen acá arriba, ¿verdad? Que son importantes de recordar. ¿Sí? Entonces, de esta manera uno puede resolver relativamente rápido un problema de esfuerzos o de tensiones principales. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy, que es bastante, hemos hecho un salto importante conceptual. Entonces lo dejamos el día de hoy hasta acá para ofrecer unos comentarios al respecto fuera del libro.